Excelente, gracias, Henber. Mientras vamos esperando que ya están entrando más gente a la sala, podemos cada uno a través del chat colocar desde dónde están participando para poder ir saludándolos a todos. Excelente. Tenemos a Erika desde Venezuela, Enver desde Lima, muchísimas gracias. Desde Ciudad de México y desde Venezuela, Candy. Excelente, excelente. Aquí los estamos viendo. María Cristina, saludos desde Caracas. Muy bien, todos pueden presentarse en esta pequeña comunidad que estamos iniciando. Desde Nicaragua, Sergio, bienvenida. También. México. Miren, antes de comenzar, las personas que vean en su perfil que tienen el nombre de Yvonne Harvey, pueden cambiarlo y colocar, por favor, su nombre y apellido para poder así dirigirnos a ustedes, que bueno, ahí hubo un pequeño tal, entonces para poder saber sus nombres, ¿sí? Antes de iniciar. Excelente, ya estamos 31 personas en la sala. Excelente. Santiago de Chile, Herminia, bienvenida. Mientras tanto puedo ver. ¿Qué pasó? Excelente, estemos muy atentos al chat de la sala en caso de cualquier comunicación, por favor. Importante para los que tengan nombre de Yvonne Harvey en sus perfiles, por favor colocar el de cada uno de ustedes. Ya estamos grabando nuestra sesión y bueno, felices de poder contar con su presencia. No sé qué hice. Muy bien, sigamos presentándonos a través del chat. Para ver, tenemos desde distintos lugares del mundo. A ver, dijimos Santiago, México, Panamá, desde Trujillo, Perú. Hermosa, hermosa ciudad. A ver, ¿quiénes más tenemos por acá? Caracas, Venezuela, mi ciudad natal. Desde Caracas. Ciudad de México. Desde Ecuador también.
Natacha, que es colega de Venezuela también. Natacha, saludos. Querido amigo y colega David también que está por acá. Saludos desde Lima, Perú. María González desde Venezuela, muchísimas gracias. Hola, buenas Excelente. tardes. Es la 1:09. Creo que en un minuto más estaremos comenzando. Bienvenidos a todos de Nicaragua, he visto, de México, de España, de Venezuela, Caracas, desde aquí del Perú, desde Trujillo, de Lima y Huancayo. Bienvenidos todos. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro que estoy segura va a ser maravilloso. Les habla Raiza Sublet. Hoy estoy aquí para darle la bienvenida formal a nuestra empresa que es Zahir Consultores y a este primer conversatorio que conducirán Yvonne Harvey y Escampo Laponte y que estoy segura va a ser de su completo interés. Sabemos que para el tema de la educación virtual no existen recetas mágicas y es por ello que aquí hablaremos desde la mirada de estas dos expertas profesionales que tienen años trabajando en el tema de la tecnología educativa primero y luego en el vasto campo del e-learning, tanto en Venezuela como en el extranjero. Desde la diversidad de escenarios que nos brinda hoy la tecnología que nos permite vivir realidades distintas, la pluralidad de saberes y compartirlos, y en el entendido que hay múltiples ofertas que han surgido a partir de esta nueva normalidad. A raíz de la pandemia, nosotros conscientes de esa realidad hemos preparado este conversatorio desde prácticas reales que hoy ponemos sobre la mesa como premisa para esta tertulia. Así, reitero la bienvenida a Zahir Consultores y a nuestros canales de redes sociales, en los que encontrarán una oferta de talleres que iremos anunciando en la venida de los días. Un breve resumen de quiénes son este par de expertas les voy a dar a continuación, muy breve porque realmente sería toda la tarde nosotros colocar todo lo que ellas han hecho en estas actividades tan buenas. Segundito, que es una cosa muy extraña, pero mejor es reírnos. He tenido hoy problemas que nunca tengo con internet aquí en Lima, pues hoy ha sido el día de tener este problema. Aquí estamos. Yvonne Harvey tiene más de 18 años de experiencia como profesional en educación superior, investigación y consultoría educativa. Esta es parte de su trayectoria. Tiene una amplia experiencia en el desarrollo de propuestas formativas en línea para organizaciones educativas y empresariales en Venezuela y otras latitudes. Además, desarrollos instruccionales de recursos educativos abiertos, conferencista voluntaria de las Naciones Unidas, experta en procesos formativos para el proyecto especial bicentenario que actualmente se está desarrollando aquí, a raíz de los 200 años de la independencia del Perú. Es CEO en Zahir Consultores, voluntaria internacional de las Naciones Unidas, especialista en procesos e-learning, asesora educativa para el programa SOS de telemedicina para Venezuela, presentado por la CAF y el Banco de Desarrollo de América Latina, asesora y facilitadora de cursos para la Fundación Cisneros en el programa Tu Clase, Tu País, Venezuela y República Dominicana, y profesora catedrática, doctora de la UNIR España, profesora virtual de la Universidad Internacional de Ciencia y Tecnología de Panamá, profesora virtual de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho, Perú, y tutora virtual de cursos especializados y de diplomados en las distintas universidades de Europa y América Latina. Esa es una breve introducción a quién es Yvonne Harvey, y ahora voy con la doctora Escámpola. Bueno, ella es MIB, habilidades directivas, trabaja con España, trabaja en la UCAP en Caracas, experta en metodología de la investigación y el desarrollo de procesos cognitivos, facilitadora y consultora de cursos presenciales y virtuales e-learning,
Ha sido profesora de las materias equipos de alto desempeño, gerencia educativa, dinámica de grupos, habilidades directivas, comportamiento organizacional, innovación y emprendimiento, negociación y conflicto, y gerencia en la Escuela de Administración y Contaduría de la UCAP. Ha sido facilitadora de cursos empresariales con EduLearning y KPI Learning and Project, EduLearning, Coca-Cola, Polar, UCAP, Caracas y Guayana, entre otros. Actualmente funge como facilitadora de diseño instruccional presencial y virtual al personal de etiquetas electrónicas de Occidente, México, y como facilitadora en diseño instruccional virtual al Team Internacional en Aprendizaje Organizacional de Washington, D.C., y ahora es un activo de nuestra SAIR. Estas son las personas que hoy van a guiar esta tertulia. Solamente me voy a permitir dar unas pequeñas normas para que fluya muy bien el conversatorio. Vamos a identificar, ya lo están haciendo, su perfil con su nombre y apellido. Por favor, mantener el micrófono apagado. Si tienen dudas o consultas a través del chat de la sala por escrito. Y para conversar, levantar la manito para su participación. Muy buenas tardes y espero que disfruten de este interesante conversatorio que va a llevar la siguiente ruta. Diseño de los ambientes de aprendizaje y los elementos que lo conforman. El diseño instruccional, la planificación de la instrucción. La interacción, nuevas maneras de interactuar en lo virtual. El punto 4 son los contenidos, muy interesante, curación, producción y difusión de contenidos. El punto 5 va a mostrar evaluación y va a dejar una puerta abierta porque realmente lo estamos tomando más bien como una gran pregunta. Medir, aprender, evaluar, eso está en el tapete hoy en día. Inclusión y accesibilidad, educación para todos y todas. Competencias del facilitador virtual y sus desafíos. Y cerramos con las competencias del ciudadano digital y sus nuevas formas de convivencia. Señores, abrimos la rueda. Buenas tardes, le doy el paso a Yvonne Harvey. Muchísimas gracias, estimada Raiza, y a todos los presentes. Realmente uno de los grandes desafíos que tenemos en la tarde de hoy y ha sido una necesidad y que hemos presentado el equipo, particularmente SAIR Consultores, cuyos fundadores pues, están aquí presentes, Saúl Lugo y mi persona. Este sueño materializado, lo que queremos es poder brindar algunos lineos, algunas pautas, que cuando se habla de educación virtual, definitivamente es mucho lo que todavía hay por escribir, es mucho lo que todavía hay por terminar de registrar, evaluar, y como bien decía Raiza al inicio, no hay recetas mágicas, pero ciertamente hay experiencias y lineamientos que nos van a dar una pauta importante y que en los años que hemos llevado a cabo este proceso de implementación, yo como inicio como docente universitaria, luego en el área de proyectos grandes que han implicado el cómo asumimos el e-learning, definitivamente nos pone sobre la mesa un conjunto de posibilidades que queremos seguir fortaleciendo, que queremos seguir generando estas redes de trabajo y la oportunidad de seguir formándonos y capacitándonos. Por favor, Saúl, cuando puedas la siguiente diapositiva. Y antes de iniciar un poco este tema de los diseños de ambientes de aprendizaje, y estoy segura que todos los que estamos aquí en la sala esta tarde, de una u otra manera hemos vivido todo lo que está vinculado al tema de estas nuevas realidades con las tecnologías, pero siempre me gusta dar inicio a este tipo de explicaciones, ¿no? Entendiendo que cuando hablamos de esas tecnologías de información y la comunicación, tenemos que ubicarnos no solamente en el manejo de los dispositivos. Tenemos que entender que las tecnologías son con herramientas, son dispositivos, pero también tiene que ver con la satisfacción de necesidades y esa característica de inmediatez que nos está arropando a todos, porque lo nuevo, lo tradicional y lo viejo realmente son términos que se van desdibujando en el tiempo y que requiere por parte de quienes usamos estas tecnologías, de quienes implementamos estas tecnologías, soluciones completamente innovadoras, ¿ok? Y sobre todo pensadas en función de qué necesidad queremos satisfacer y con qué herramientas contamos, ¿no? Porque la solución no es únicamente decir,
voy a implementar la mejor plataforma y con eso ya solucionamos el problema. Otra característica cuando hablamos de estas famosas TICs es el elemento de la información. Y una información además que va asociada a grandes cantidades de información a las que estamos disponiendo en estos momentos. Estamos también hablando de nuevos objetos de estudio y de nuevos formatos a los cuales tenemos que acostumbrarnos. Y si bien es cierto, esta realidad nos ha dejado grandes lecciones, ya vamos casi para un año de cumplir una situación que ha cambiado la vida del mundo entero, que nos ha puesto sobre la mesa y sobre el tapete las grandes carencias que tenemos como países, como ciudadanos, en este tema de cómo conectarnos a través de edades y, por supuesto, en entender a estas nuevas formas, estos nuevos formatos como el que estamos aquí hoy, que una de las cosas que pretendemos y que además los invitamos durante toda esta conversa entre Scampola y mi persona, que ustedes participen o utilicen el formato de las preguntas a través de la sala del chat, porque muchas veces esperamos encontrar en estos espacios la única receta y resulta que aquí lo importante es poder conocer realmente cuál es el contexto en el que nos encontramos y qué es lo necesario para poder resolver esa situación que tenemos en nuestra aula de clase, en nuestra corporación, en nuestra organización, ¿por qué no en nuestra comunidad? Y por supuesto, comunicación, entendiendo que estamos teniendo nuevos canales, nuevos códigos con los cuales comenzar a comprenderlos y nuevas maneras de socializar. Escuchaba en estos días un video de una conferencia que me gustó muchísimo porque decía, ahora hablamos a esta camarita que estamos viendo acá, para que el que esté del otro lado sienta que está presente, que hay alguien que se está comunicando con ellos y cómo lograr, sea cual sea el nivel donde nos encontremos, corporativo, educativo, social, sea cual sea el nivel donde nos encontremos, entendamos esta nueva realidad, esta nueva manera de pensar en los sujetos que participan en el. Por favor, Saúl, la siguiente. Y en ese sentido, cuando hablamos de estos diseños de los ambientes, ¿qué cosas tenemos que tomar en consideración? Por supuesto, cada una de estas temáticas, le puedo decir que cuando comenzamos a ver qué cosas abordamos con estos retos y desafíos, todo el equipo y particularmente Scampola y yo creo que nos salió un listado de como 20 temáticas, ¿no? 20 temáticas que decíamos, bueno, ¿cuándo abordaremos todo esto? No. Y tratamos de escoger estas 8 que además van apuntando a esas grandes necesidades que estamos viendo con la realidad en la que nos encontramos. Entonces, cuando pensamos en el diseño de estos ambientes de aprendizajes mediados con las tecnologías, y aquí hago un paréntesis importante para entender que no solamente lo asumimos desde el uso de las herramientas tecnológicas de estas que conocemos a través del Internet, sino que tenemos que también repensar y potenciar aquellas que están asociadas al uso de los medios de comunicación masivo y, ¿por qué no?, de los instrumentos con los que contamos aún en situaciones de carencia, ¿ok? Entonces, del punto de partida tiene que ver con cómo generamos espacios para la construcción del conocimiento que sean viables, que sean pertinentes a la realidad a la que estamos dirigiendo ese proceso, que realmente satisfaga a la necesidad de aprendizaje que está por detrás. Tenemos hoy día muchísimas ofertas, ¿okay? Y no voy a hablar de buenas o malas porque no me gusta profesionalmente, creo que todas son una alternativa, pero sí es bien importante que cuando nosotros queramos generar experiencias virtuales de aprendizaje, tomemos en consideración que es más que un tema tecnológico, ¿ok? Es un tema que implica lo pedagógico, pero también implica la naturaleza de los sujetos participantes. Y por ello, la siguiente dimensión que tenemos que considerar es ese espacio para la presentación del contenido, los elementos de la interactividad, qué tanto nos comunicamos, que es un punto que vamos a tocar más adelante, como parte de estas preguntas que pueden estar surgiendo a medida de la presentación. ¿Cuán interactivo? ¿Cuánto comunica eso que yo tengo allí? Y cuando hablo de cuánto comunica, cuánto expresa, hablo no solamente de cuando yo apago una pantalla, hablo de cuánto comunica el mensaje que escribí, hablo de cuánto comunica la presentación, el recurso o el material que estoy compartiendo con el otro, ¿no? Y que logra esa reciprocidad en el proceso. Y por supuesto, el diseño del ambiente físico, porque estamos hablando de que al estar mediados con que van desde el color que utilizo, desde las pantallas que puedo compartir, desde el tipo de letra y desde la cantidad de información
que quiero que la otra persona reciba. Y para ir finalizando como esta primera línea de entrada y de introducción a este conversatorio, por favor, Saúl, la siguiente. Nos encontramos entonces con vamos a decir, algunos indicadores que son considerados para el diseño de los ambientes, de aprendizaje, y que tiene que ver con 3 términos importantes. Uno, la flexibilidad didáctica, ¿ok? Es decir, cuánto se enfoca ese ambiente para que satisfaga las demandas reales de esos usuarios, el nivel de usabilidad, entendiendo que tenemos que pensar en el diseño de recursos que puedan ser perdurables en el tiempo y que no caduquen tan rápido, que implique mayores inversiones para las organizaciones, empresas, universidades, colegios o cualquier ente que desee llevarlos a cabo. Y no menos importante, la flexibilidad tecnológica, que va asociado a indicadores que son estándares a nivel internacional, que van apuntando y van dando herramientas y elementos para saber cuál es el ideal o lo relativamente aceptable cuando hablamos de estos ambientes virtuales de aprendizaje. Y no menos, y aquí doy una entrada interesante a mi amiga y colega Escámpola, porque todo esto de una u otra manera requiere de un diseño, requiere de una estructura. ¿No crees tú, Escámpola? Definitivamente. Gracias, Ivonne, por este espacio. Gracias a todos los que están acompañándonos. Sí, definitivamente para crear esos ambientes de aprendizaje, pues, se ideas. Y por supuesto siempre está ese elemento creativo que nos permite soñar inicialmente con muchas cosas, pero el diseño instruccional es clave porque luego nos va a permitir ir engranando, ir un poco estructurando, organizando en una estructura que nos va a dar un piso y una base muy importante para que todo lo que nosotros queremos que se genere y se dé en estos ambientes virtuales, pues termine generándose, o por lo menos, porque ciertamente las planificaciones pueden ser ajustables, pero allí pueda tener la garantía de una organización que me permita desde el niño tener unos pasos sistemáticos. Entonces, definitivamente, cuando de diseño, cuando hablamos de pasos, porque entonces hablamos de proceso, estamos hablando de que el diseño instruccional no lo podemos relativamente a un guión instruccional que realizamos, sino que cuando echamos mano de distintos modelos que también dan base todo a teorías instruccionales diversas y fundamentos diversos, pues nos encontramos con que descubrimos que el diseño instruccional, y eso es muy importante, y se casa con alguna idea que Ivonne ha dado inicialmente, y es el tema de que no nos quedamos con ese guión, como les decía, sino que partimos del análisis de necesidades. Es sumamente importante en el diseño instruccional cuando surge una propuesta de intervención, cuando surge una propuesta formativa, por lo general es una propuesta que va directamente a responder una necesidad instruccional, una problemática, una carencia, una dificultad que hemos encontrado, y que de alguna forma este diseño nos va a llevar a proponer desde el punto de vista formativo, es decir, una solución que permita ayudar a minimizar, a un poco, sí, hacer los ajustes respectivos con respecto al tema de las necesidades. Entonces, fíjese qué importante que no siempre, como ocurre con algunas personas, pues es decir, los diseños instruccionales en el deber ser deberían partir del tema de unas necesidades desde el punto de vista del socioaprendizaje, es decir, de esa audiencia, desde el punto de vista de las necesidades de contenido, cuando cambiamos estructuras, cuando entramos en lógicas distintas donde requerimos entrenarnos, como en el caso de esto que estamos viviendo en este momento. ¿Cuántos que tenemos muchos años en la educación, en este momento hemos tenido que entrar
en incorporarnos en procesos formativos constantes porque requerimos del desarrollo de habilidades, de la adquisición de conocimientos. Definitivamente necesitamos desarrollar algunas competencias que están asociadas con esta educación en la presencialidad remota o en la educación a distancia. Entonces, fíjense cómo el diseño instruccional de alguna manera nos va marcando una ruta. Y fíjense qué interesante, porque no termina siendo el diseño instruccional un requisito o un paso que yo hago deliberadamente, sino es un paso clave que me va a marcar la ruta, a dejar, o sea, que me va a facilitar el tener la claridad del logro. Y ojo, la claridad del logro en función de mi socio de aprendizaje y de mi audiencia. Porque si bien es cierto que probablemente el que está diseñando tiene una intencionalidad, tiene un propósito, pues ciertamente hay unos objetivos o hay un objetivo que queremos lograr con esa formación. Fíjense qué interesante, desde el diseño instruccional tenemos varios retos. Definitivamente el diseño instruccional nos da un eje planificador, nos da un eje donde proyectamos, donde articulamos, donde le damos sentido y donde creamos. Y es bien interesante porque el diseño instruccional nos permite hacer una creación de esos ambientes virtuales de aprendizaje, que nos permite también crear, nos permite producir infoproductos o nuevos recursos, nuevos materiales educativos. Este diseño instruccional y en este contexto de la educación en la virtualidad, pues nos está llevando también a encontrarnos con nuevas propuestas pedagógicas. Fíjense cómo por allí tenemos el tema del aula invertida, el flip classroom, hay una propuesta pedagógica, no digo que sea la única, pero en este caso la cito como un modelo pedagógico que por allí nos va iluminando nuevos roles, es decir, cómo se concibe el facilitador, cómo se concibe la experiencia, dónde está el centro, dónde está el foco. Entonces es bien interesante que el diseño instruccional nos va iluminando cómo podemos generar experiencias, pero no cualquier tipo de experiencia, experiencias significativas, experiencias de calidad, experiencias que se disfruten, así como esta que estamos teniendo en el día de hoy, experiencias que nos lleven a aportar valor. Y eso es bien importante. Allí también tenemos el tema de que definitivamente uno de los retos también es la integración de las TICs. Y es bien importante, ahí tenemos las TIC como un recurso de apoyo, pero ciertamente no están por encima de los criterios pedagógicos, de los criterios didácticos, están allí para hacer una integración mágica, ¿sí? Y esa integración con las TIC está relacionada con herramientas digitales, y estos son elementos a considerar en un diseño, o sea, en el momento de desarrollar el diseño instruccional, el tema de las modalidades, como esta en la que estamos, si el diseño va a ser síncrono, si va a ser asíncrono, si vamos a utilizar algunas herramientas digitales y con qué intencionalidad. Ya ahorita Ivonne nos va a iluminar ese tema de la interacción y la interacción que muchas de estas herramientas digitales nos permiten y que en el fondo también nos favorecen el tema de la dinamización de los ambientes virtuales de aprendizaje que nos hablaba muy bien Ivonne. La siguiente lámina. Ajá. Saúl, la siguiente lámina. Ahí está. Bien, fíjense, gracias. Fíjense que definitivamente cuando de diseño instruccional hablamos, hay algunas palabras que son claves. La palabra, por ejemplo, definir. Definir procesos formativos fundamentados en modelos y en teorías pedagógicas, que allí tenemos todos unos elementos para que nuestro diseño instruccional incluso pueda explicar cómo ocurre el aprendizaje. Y hay unas teorías desde la educación a distancia que nos pueden iluminar esa definición. Entonces, definitivamente, el diseño instruccional nos permite generar y crear estos procesos formativos. También nos invita al tema de diagnosticar necesidades que nos permitan pensar y encontrarnos con los requerimientos
y un poco con las áreas de oportunidad que podamos encontrar en diversas audiencias. Y ojo, aquí también hago referencia, como lo explica Ivonne, de ámbitos organizacionales, ambientes educativos. En definitiva, tiene aplicación en todos los contextos. También otra palabrita por allí, el tema de determinar. Desde el diseño instruccional nos permite determinar qué contenidos, qué recursos, qué materiales, qué actividades deben incluirse en una acción, en un curso, en una experiencia de aprendizaje para acompañar ese aprendizaje que se va a generar los participantes. Diseñar. Y aquí en la palabra diseñar, pues por supuesto, y por eso les decía que pensar que es solo el guión instruccional es como objetos de aprendizaje, por supuesto, para generar todo, pero podemos recorrer perfectamente un diseño, un enfoque didáctico, nuevo kit de aprendizaje, la producción y diseño de esos nuevos materiales educativos, y finalmente podemos ir a la implementación del proceso. Entonces, para cerrar, A ver, Escámpula, ¿estás por allí? Ok, esta es parte de las nuevas realidades que nos tocan. No te preocupes, Escámpula, seguramente ahorita vuelve a conectarse y retomando un poco. Y quiero hacerle en este momento una pregunta a la audiencia. Aprovechemos el espacio del chat que tenemos. Recibí por correo electrónico ahorita una de Milagros, que la veo conectada por acá, ¿no? Y voy a leerla porque me parece bien interesante, sobre todo en esta conversa. Quiero que por favor todos se sientan en la libertad de preguntar, consultar esas dudas, esas cosas que a veces no encontramos necesariamente en los libros, en esas experiencias que uno ha podido vivir en la implementación de esto que llamamos la educación virtual. Y comparto rapidito aquí la tuya, que señalaste, Milagro, que decía, por ejemplo, en el caso de la memoria, hablabas del tema de la memoria y se dice que no debe ser un criterio para evaluar o no se debe tomar en cuenta para la evaluación. Y la pregunta es, ¿cómo sería para medir el conocimiento de las áreas científicas como las tablas de multiplicar, ¿no? Y fíjense que un punto importante y dando como ideas de lo que acaba de decir Escámpola, la consideración inicial, uno, el diseño instruccional, y ahí yo siempre he tenido discusiones teóricas, ¿no? Porque siento que se ha desvirtuado el elemento del diseño instruccional. Para quienes somos educadores de formación, nuestro diseño instruccional es como el guión de una película para el cineasta, ¿ok? Entonces, el diseño instruccional es más que un guión. El diseño instruccional es repensar eso que está ocurriendo. Y hago esta aclaratoria y tomando en consideración lo de Milagros, porque no importa la naturaleza del contenido, son diversas las áreas de conocimiento. Les digo, en este tema de la educación virtual, aquí no es un tema exclusivo del ámbito educativo, es decir, del ámbito de los que han estudiado educación o llevan a cabo procesos educativos. Cada vez más tenemos organizaciones, la sociedad en general requiere retomar ese famoso concepto de los años 70 que hablaban de educación permanente y para toda la vida. Pues bueno, vigente. ¿Por qué? Porque las realidades son cambiantes, los escenarios son diversos y las organizaciones necesitan invertir en que su personal esté capacitado. ¿Qué nos ha dejado de muestra, por ejemplo, en estos días la pandemia, en estos últimos meses? Más allá de las grandes pérdidas y de toda la situación tan compleja que está viviendo el mundo, también ha dejado grandes lecciones. En el último informe que sacó a finales del año pasado, que se llevó a cabo en Madrid, un evento de e-learning, ellos señalaban que dentro de los grandes resultados que se obtuvieron con el tema de la implementación de la pandemia, es que, por ejemplo, las empresas se dieron cuenta que el teletrabajo funciona. ¿Y cuántos de los que estamos aquí, les puedo hacer la pregunta, veo a colegas, a Naibis, a Ala, a David, a David, a Ember, cuántos de los que estamos acá presentes y que llevamos más jóvenes o menos, o más contemporáneos o menos contemporáneos, llevamos este tema de la no creencia, por ejemplo, del
nuestros docentes ahorita les preguntáramos si sintieron que sus alumnos aprendieron y todavía les cuesta creer, ¿ok?, qué tanto se logra ese aprendizaje cuando estamos a través de las tecnologías. Entonces, no importa el área del conocimiento, hay diversas estrategias para el área de la enseñanza de la ciencia, para el área de la enseñanza de las comunicaciones, para cualquiera de las dimensiones en las que el ser humano, por supuesto, ha venido desarrollándose. ¿Qué es lo importante, Milagros? Y para todos los que estamos acá presentes, hay un ingrediente fundamental. ¿Qué quiero enseñar? ¿Para qué lo quiero enseñar? ¿Cómo y con qué lo quiero enseñar? ¿Ok? Y fíjense que aquí yo no he dicho cuál es el último software, el más costoso, la mejor tecnología para hacerlo. Fíjense que yo no he arrancado esta reflexión por acá. Va en función de qué es lo que yo realmente quiero enseñar. Y es por ello, por favor, Saúl, ya ellos están por la cámpora, no sé si querías dejar alguna idea de cierre, e igual, por supuesto, compañeros, colegas que están en la sala, por favor también pueden intervenir y pueden levantar las manitos si en algún momento desean compartir alguna experiencia en particular. Sí, definitivamente lo que tú estás diciendo marca un valor importante. Por allí decía la misma participante, Milagros, hacía referencia a que cuál es el mejor diseño. Y realmente tú dabas la respuesta con esta, es que realmente la planeación es que no es que exista un diseño mejor y otro no tan buenos. Lo importante es que ese esté contextualizado a mi realidad, responda a unas necesidades, plantee definitivamente, tenga claro hacia dónde va y por supuesto yo pueda hacer una articulación de elementos creativos que me permitan producir aprendizaje y no cualquier tipo de aprendizaje que es un poco la insistencia. O sea, siento que de alguna forma hay aspectos que ya en la virtualidad, pues, no es pasar el formato de la presencialidad a la virtualidad exactamente y así me va a funcionar. Es que resulta que la virtualidad nos invita a tener unos cambios distintos. Entonces, ciertamente, nuestro guión, nuestro diseño instruccional, pues, será de alguna manera pues distinto, porque además nos invita a incorporar herramientas tecnológicas que logren de alguna forma la integración. Entonces, bueno, esos son algunos aspectos así como para empezar, porque de diseño instruccional, pues por supuesto hay mucha tela que cortar, hay cosas supremamente interesantes, pero creo que aquí están algunos focos relevantes para compartir con esta audiencia del día de hoy. Yes. No, y es que bueno, estamos recibiendo a través del correo electrónico de Sair Consultores algunos comentarios, me encantan las felicitaciones también que estamos recibiendo del evento, nos disfrutamos muchísimo, creo que se nota nuestra pasión por esto de la educación, sobre todo por esto de diseñar estas nuevas experiencias, ¿no? Y allí, por favor, Saúl, la siguiente, otra dimensión que nos parece importantísimo es el tema de la interacción. Hay alguien que decía aquí que viva el teletrabajo. Yo creo que aquí va a ser bien complejo cuando, no sé si hablar de las nuevas normalidades, yo ahí tengo todavía mis conflictos internos, por eso podría ser tema para otro café y en otro momento, ¿no? Pero creo que en este año que ha pasado vamos a tener que hablar de nuevas teorías psicológicas, nuevas teorías sociales, porque la forma de convivencia se ha transformado, ¿ok? Se ha transformado sobremanera y ahora en estas nuevas maneras de relacionarnos, ¿no? Y fíjense que coloco dos términos que son, que se complementan entre ellos, que es la comunicación y la interacción. Y este es un proceso humano, este es un proceso que existe desde que el individuo está sobre la faz de la Tierra, ¿ok? Y que no está casado con la tecnología, está casado con la manera en que los sujetos necesitan emitir un mensaje, que el otro lo reciba, que el otro lo entienda y que si hay retroalimentación, pues se genere ese ciclo, ¿verdad? Eso lo tenemos que saber, eso es como el punto de partida básico para todos y que no dista de lo que hacemos en lo presencial cuando hacemos en lo virtual. Muchas experiencias que ustedes, los que estamos aquí en la sala, ¿cuántos de nosotros dicen, yo voy a hacer educación virtual? Perfecto, la clase de hora y media que yo llevaba en mi salón de clase, donde todos mis alumnos estaban así, a punto de dormirse, es la misma hora y media, pero yo ahora me voy a grabar.
Y voy a empezar. Buenas tardes, estimados estudiantes. Como ustedes saben, imagínense quién va a ver hora y media de un video con esas características. Nadie. Pero muchas veces las soluciones que se plantean es, vamos a hacer educación virtual. Escaneemos todos los libros, grabemos a todos los profesores o a todos los empresarios o a todos los que necesiten dar capacitación y ya hicimos. Y pan, y los lanzamos en una plataforma. Y entonces quieren soluciones así. Y es cuando entonces vamos al otro extremo y vemos los altos índices de deserción que tiene la educación virtual y la educación a distancia. ¿Ok? Entonces, en este congreso del que les mencionaba hace un rato, hablaba de cuáles son las tendencias. Y unas tendencias que afectan a todo el conglomerado social. ¿Ok? Estamos hablando de cuánto se está produciendo, y no soy fanática a lo mejor de esas redes, ¿no? Pero ¿cuánto contenido se está ofreciendo, por ejemplo, a través de TikTok, sin hacer ánimos de la marca, ¿no? ¿Cuánto contenido se está haciendo a través de estas nuevas redes sociales? ¿Cuánto contenido se está generando y se está produciendo? ¿Y qué tanto vemos, por ejemplo, con este tema de la situación de la... ¿Cuántos hasta médicos yo he visto en las redes haciendo su TikTok para decir qué es lo bueno y qué no es lo malo y bailando y mostrando una parte diferente? Y la pregunta que nos podemos hacer aquí ahorita, ¿es bueno o malo? ¿Realmente ha tenido un nivel de interactividad o no? ¿Quién establece esos estándares? O sea, ¿quién da la pauta y dice qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Ok? Todo va en función de cuántos seguidores tienes. Todo va en función de cuánto desean las personas escucharte. Y voy a hacer una analogía que utilizaba una gran colega y amiga, que es una de mis mentoras, que es Ruth Díaz Bello, y es que somos los docentes los que llevamos a cabo procesos de impartir conocimientos. De una u otra manera, nosotros no somos también unos grandes artistas que necesitamos que nuestros alumnos se conviertan en nuestros seguidores. Dejo esa pregunta para la reflexión, porque creo que es el gran reto que tenemos cuando necesitamos implementar este tipo de experiencias. Y por eso cuando hablamos de los procesos de comunicación y de inclusión, hablamos de eso que mencionaba Escámpola, lo asíncrono y lo síncrono, porque tiene unos elementos distintos. Si nosotros en este momento hubiésemos grabado la presentación y se las mandamos a sus cuentas, a sus correos electrónicos, este nivel de pregunta, el de repente querer en algún momento, oye, pero es que a mí me ha pasado tal cosa, esa interacción marca una pauta distinta y tienes que tomarlo en cuenta cuando tú diseñas la experiencia, ¿ok? Y por supuesto tener en consideración también qué tipo de interacción tienes y en qué espacio lo vas a hacer. No es lo mismo en el espacio de un grupo de WhatsApp que yo lo haga dentro de un LMS, un Learning Management System, por ejemplo, una experiencia de clase, o la que nosotros acá esta tarde podemos estar disfrutando, sabiendo, por supuesto, el tiempo que requiere, cómo se están manejando los tiempos actualmente, que también es un gran desafío, ¿no? Y dentro de estas menciones, fíjense que hay 3 que yo estoy colocando que no están casadas con la tecnología, sino que tienen que ver con lo cognitivo, con lo afectivo y con lo social. ¿Cuánto estamos logrando conectar con lo que estamos haciendo y diseñando? ¿Cuánto estamos generando de aprendizajes reales y significativos? ¿Cuándo entenderemos, por ejemplo, la utilidad que tiene la función cuadrática o las leyes de Mendel o la Odisea de las cosas que aprendí en el bachillerato, o el que podamos entender en cada una de las áreas del conocimiento en donde nos encontremos aquellos conceptos que parecieran no tener sentido en algún momento, ¿no? Entonces, por eso les decía que dentro de estas grandes tendencias que se están llevando en el mundo, una de las cosas es que el conocimiento es rápido. Y en ese proceso de caducidad de la información, bueno, ¿qué es lo nuevo y qué es lo tradicional? Por eso a mí esos términos no me gusta usarlos como en su máxima expresión, porque lo que hoy es nuevo para mí en este contexto, para una realidad que puede estar en el mismo país, pero en 2 regiones más allá, no es lo nuevo. ¿Ok? Entonces, ese cuidado que tenemos que tener, como dice Rodrigo, que estoy leyendo aquí en su planteamiento, ¿cómo medir el aprendizaje real y significativo? Allí, Rodrigo, además se nos viene la pregunta que vamos a ver más adelante con el tema de la evaluación, que es un punto álgido allí para considerar, pero en ese ¿cómo medirlo? La pregunta que yo te voy a replantear es, ¿qué es lo que realmente quieres medir? ¿Ok? O sea, ¿qué del aprendizaje real? El que un alumno conozca un concepto y sepa cómo implementarlo. ¿Ok? ¿Y cómo yo mido cómo lo implementa?
en un examen objetivo, en un estudio de caso, a través de una videoconferencia, ¿ok? Entonces fíjate que lo importante allí tiene que ver un poco con la pregunta que te haces, qué es lo que quieres o en qué situación de aprendizaje que tú quieres que ese alumno evidencie lo que es real y lo que es realmente significativo. Y eso significativo está muy asociado a esto de la llamada metacognición. Eso cuando nosotros logramos entender ese conocimiento y logro ya hacerlo como parte de mi esquema mental y mi esquema de vida. Y hablo entonces de lo afectivo y de lo social. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de lo afectivo, una gran carga que tiene la deserción en las experiencias virtuales tiene que ver con la sensación de soledad. No sé, ¿quién está detrás del otro lado de la pantalla? ¿No? Entonces, fíjense que comienza como un círculo porque imagínense a un docente en estos escenarios con 50 alumnos en un aula de clase. 50 alumnos a los que, y dígame si no, por favor, con un sí o un no, ¿ok? ¿Cuántos de nosotros no pasan más horas sentadas frente al computador que cuando lo damos virtual, que cuando lo damos presencial? Y hemos escuchado docentes que nos dicen, no, mira, yo prefiero ir a clase, presento el examen y listo, porque es que yo respondí 50 correos, ¿o no nos ha pasado? Díganme los que están aquí en los escenarios, en los escenarios donde estén, ¿ok? Es un reto. Es así, claro, sí, Milagro, sí, es así, y nos sentimos en un momento, o sea, abrumados por tanta cantidad de información. Entonces aquí comienza otro conjunto de competencias a aparecer, ¿ok? ¿Cómo escribo? ¿Qué tipo de mensaje transmito? ¿Cómo le llego a esa persona para que me entienda y para que 50 personas me entiendan? Y vamos a ir más allá, también es un punto que vamos a tocar más adelante, que es el tema de la inclusión y la accesibilidad, que eso se los dejo como ingrediente para lo que viene. Pero ya cerrando un poco esta idea, y dando paso al siguiente planteamiento, al siguiente reto y desafío, es que aquí el elemento de lo afectivo tenemos que aprender a conectar con el que está del otro lado. Y cuando hablo de conectar, va hasta de cómo yo escribo un correo electrónico. Hablo de cómo yo diseño mi material para que el otro lo entienda. Y hablo de las nuevas maneras en las que tenemos que aprender a trabajar con ese huequito, esa camarita que tengo yo allí, sea en mi celular, sea en mi computadora, o a través de otros medios, ¿por qué no? Como la radio, la televisión, e insisto, mi pizarra, mi plumón y mi tiza, que sigue siendo todo un arte y que no quiere decir que yo no pueda innovar y hacer cosas maravillosas cuando estoy trabajando con ellas, porque aquí lo más importante no es el medio que utilice, sino la forma en cómo yo implemento. Y por último, desde lo social, ¿cómo logramos hacer presencia? ¿Cómo en el buen sentido vendemos educación? Y cuando hablo del buen sentido, es cómo logramos que el alumno sienta esas ganas enormes de estar aquí con nosotros, así como la siente cuando está en un videojuego. ¿Ok? Y esto no quiere decir que yo me tenga que maquillar y convertirme en un gran, ¿sabe? Un payaso para que se rían conmigo. No, no, no. Tiene que ver en la forma en cómo yo me voy desenvolviendo en estos escenarios. Y por supuesto eso que llamaba Moore, que es la distancia transaccional, y es que tanto yo logro comunicarme. Porque puede haber una comunicación unidireccional y ahí no hay ningún proceso de interacción. Yo puedo sentir que todo está muy bien, que tengo la mejor plataforma, tengo la mejor tecnología, tengo 80 archivos de los cuales los alumnos o los participantes de un curso o de una experiencia van a leer solo 2, ¿ok? No les va a dar tiempo de lo demás y seguimos insistiendo cuando nos ha pasado en consultorías que nos dicen, bueno, pero vamos a diseñar 60 recursos, ajá, ¿y cuántos van a revisar realmente? Son operativos, un material de 80 páginas lo va a leer realmente ese usuario final, entonces allí pasamos a los elementos de los contenidos que Escámpola, yo creo que ahí también tienes algunas cosas que contarnos. Sí, definitivamente, Ivonne. Te iba a comentar, asociado a la interacción y un poco para hacer la antesala al tema de los contenidos, es que encontramos en estos ambientes virtuales de aprendizaje y en nuestras formas de facilitación que lo recomendable no es irnos directo al contenido. Muchas personas que están desarrollando y que están pues facilitando en estos contextos de los ambientes virtuales, van directo a entrar
en contenido cuando es importante hacer la creación de un ambiente, pero además de la creación de un ambiente es preparar a ese socio de aprendizaje a que esté en unas condiciones de conexión emocional con la experiencia, un poco de movimiento. Fíjense que a mí me encanta una frase de Denninson, Paul Denninson, que dice: el movimiento es la puerta del aprendizaje. Eso ya nos dice que, y eso está asociado con el tema de las interacciones, o sea, además de aquel que es visual, aquel que es auditivo, aquel que es kinestésico, es decir, cómo pensar en un ambiente donde en nuestra experiencia nosotros podamos también considerar estos elementos. Pues sí, acá dice Milagros, bueno, ahorita lo veo, lo del exceso de la información y por eso comenzamos por acá. El tema de la infoxicación es un término que anda, ¿verdad?, por allí en el tema de de nuestras experiencias en la virtualidad, porque también está ocurriendo que estamos intentando, así como transferimos la presencialidad a la virtualidad, así como queremos evaluar igual que en la presencialidad, en la virtualidad, también está ocurriendo con el tema de los contenidos, de eso que vamos a trabajar, esos segmentos de materias que seleccionamos para desarrollar en nuestros diseños instruccionales o en nuestras experiencias de aprendizaje. Bueno, hay un tema que, bueno, es una realidad. Cuando hablamos de la infoxicación, estamos hablando de una sobrecarga de información difícil de procesar, ¿sí? Tal vez en los ambientes presenciales no nos dábamos cuenta, pero en la virtualidad es necesario hacer una revisión de esa sobrecarga informativa y ese exceso de información, porque sabemos que en Google, en las redes, pues van a conseguir diversidad de información y hasta muchísima más información de la que nosotros le podemos presentar. Entonces, la siguiente lámina, creo que es muy importante partir de esta infoxicación y nosotros quedarnos con una frase que a mí me gusta mucho, que es lo que aporta valor. O sea, y eso está casado con lo que nosotros queremos que de alguna manera se logre, o sea, logre, desarrolle, qué competencias va a desarrollar ese socio de aprendizaje, que es específicamente lo que queremos que desarrolle o que adquiera. Entonces aquí es muy importante el tema de entrar en análisis de calidad versus cantidad. O sea, ya en estos ambientes la cantidad no es, y de hecho es contraproducente en muchas partes del proceso que se va a desarrollar. Ciertamente los contenidos tenemos distintas naturalezas de contenido y por eso dependiendo de la naturaleza de los contenidos hay recursos distintos. Por supuesto tenemos contenidos conceptuales que se pueden presentar dependiendo de su extensión. Podemos producir distintos materiales como videos, si son más extensos, como infografías, si son más puntuales, ¿sí? Pero en este caso es importante que conozcamos la naturaleza de esos contenidos. Entonces, definitivamente, los contenidos tienen que curarse. Ahora ha entrado un término en la virtualidad que es la curación de contenido. Y ojo, no solo la curación de contenido desde el punto de vista de producir experiencias de aprendizaje, sino también de producir materiales para las redes, generar espacios de conocimiento, donde también podamos intercambiar información valiosa, información que aporte valor a la comunidad de aprendizaje en general o por supuesto cuando entramos en las redes sociales. Entonces eso es también bien importante. Elementos importantes con el contenido. Bueno, definitivamente hay que sentarse un rato con los contenidos a analizarlos, a seleccionarlos, a filtrarlos, un poco a fusionarlos, a ver qué esto me contribuye o no con lo que se quiere que logre el socio de aprendizaje. Definitivamente entonces esa organización, bueno, en nuestros diseños o en nuestras experiencias, depende del tiempo y la extensión, pues uno lo organiza en módulos, en unidades, o sea, uno trata de tomar en cuenta una forma de organización lógica
que permita generar una ruta de aprendizaje que se desarrolle en nuestras experiencias a lo largo de un proceso formativo, ¿sí? Es importante considerar en estos contenidos temas de articulación, lo que decía un poco Ivonne, la forma de presentar el contenido. Estamos muy acostumbrados a solo colocar el contenido en forma de texto, así en bloques de texto. Y es interesante cómo podemos encontrar que este contenido lo podemos diseñar de forma gráfica, vinculado con texto, imágenes, sonidos, entre otras cosas. Entonces, palabras como la adecuación, es importante mirar esos contenidos tomando en cuenta la adecuación, es decir, esto responde a las necesidades de mis socios de aprendizaje, de mi audiencia, de mis participantes. La significatividad que tienen, son relevantes, son actualizados, son vigentes, aportan valor, son aterrizados al contexto real de aprendizaje. Bueno, esos son elementos que son muy importantes considerar en el tema de los contenidos, que es importante que sepan, que aprendan, que adquieran. Y haciéndonos esas preguntas, pues definitivamente podemos ir haciendo un proceso de curación de contenido que nos permita incluso buscar, seleccionar, filtrar, crear, ajustar y definitivamente estructurar nuestros contenidos de manera más exitosa. Escámpola, allí hay una persona con su Dígame. manito. Hay una persona que está pidiendo la palabra con la manito para que no avancemos porque no sabemos dónde ella quiere aportar algo. Excelente, que active su audio. Escuchamos, o lo escuchamos. Gracias. Creo que Lorena tenía un problema que no nos escuchaba, por eso es que ella, pero yo le escribí que pusiera allí el entrar en el audio, entonces creo que era eso porque ya bajó la mano. Excelente, excelente. Sí, por aquí incluso me parece interesante que Rodrigo, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, Escámpola. Sí, ok. Me parece interesante que aquí dice Rodrigo, cómo no incurrir en la infoxicación en contenidos históricos y filosóficos. Y esto es muy interesante, ¿sí? Porque aquí también entra el tema del paradigma del profesor como el centro, ¿sí? Como el centro de el que trabaja de manera magistral, el que da solo el contenido, o probablemente cuesta mucho decir, bueno, de esto que es, por ejemplo, un contenido denso de la filosofía, vamos a profundizar en este autor y no en 5. A lo mejor vamos a profundizar en 2, pero estos 2 van a marcar una pauta. Es interesante cómo también podemos hacer unas estrategias o crear unas estrategias de participación de nuestros socios de aprendizaje donde el centro no esté en nosotros, sino esté en ellos. Entonces creo que es pudiera recomendarte la curación de contenido, sentarte un rato, hacer este proceso de revisión detallada relacionado un poco con lo que tú quieres que se logre o lo que tú esperas que adquieran y logren tus participantes. A ver, Ivonne, ¿qué más nos tienes por ahí? No, y allí también agregaría, Rodrigo, y están escuchando, ¿no? Temas como la historia, la filosofía, la medicina, ¿okay? Que son temas complejos, cargados de muchísimo contenido, de muchísima metodología, además, ¿no? De procesos, de contenidos que son altamente mentales y altamente conceptuales, ¿ok? Fíjense que existen diversas maneras y hay experiencias además probadas. Con el área de telemedicina, por ejemplo, les puedo contar una experiencia además maravillosa que está totalmente disponible con contenidos gratuitos, que es la experiencia de SOS Telemedicina, lo pueden buscar así en las redes, ¿no? Y ese es un portal dirigido al personal de salud a nivel general con la tendencia a los cursos MOOC. Son cursos abiertos, masivos y gratuitos certificados por una universidad.
¿ok? Claro, no vas a salir médico, pues, no, o sea, no estamos diciendo que vas a salir médico, pero son contenidos con una metodología que permitió, por ejemplo, centrar aquellos aspectos importantes, mostrar a través de tutoriales, materiales que permitieran ser de corta duración para que la persona realmente pudiera captar. Es mejor tener 5 cápsulas de 10 minutos a tener quizás una sesión de 1 o de 50 minutos que nadie lo va a leer, porque aquí entonces comienzan a surgir otros elementos que están muy asociados a el tema de la conectividad, ¿ok? Y esa conectividad que requiere que nosotros tomemos en consideración las diversas realidades en donde nos encontramos. Escuchaba en estos días que Internet se está agotando, porque además al estar aislados todos estamos conectados, todos estamos en los diversos dispositivos y nuestras casas se han convertido en oficinas, salones de clase, esto para entrenar, todo, o sea, todo lo tenemos aquí, al clic. Pero en realidad vamos a decir, no es una mayoría. Entonces, allí hay que tener el cuidado, ¿ok? Y hay que tratarlo con toda la delicadeza para que las implementaciones que nosotros hagamos consideren a todos y todas por igual, ¿ok? Entendiendo esta característica de diversidad. Bien, A ver, Ivonne, por aquí hay Vanessa. una participante que tiene una pregunta, Vanessa Rivero. Dice, saludos, pregunto, en este contexto, ¿es el diseñador instruccional el responsable de la generación de recursos educativos como, en fases como diseño gráfico y a nivel de programación? Gracias, Bueno, fíjate, Vanessa, excelente. Bueno, vamos a responder entre las dos. Si quieres, Ivonne, comienza y yo después completo. Vanessa, ahí hay todo un tema. Me explico. Estos desarrollos que nosotros tenemos que llevar a cabo para que sean efectivos es un trabajo de equipo. Es un trabajo colaborativo. Porque tú necesitas al experto del contenido, necesitas al experto que trabaje con todos los elementos gráficos de programación y que necesitas al experto en el área de educación. Se comete el error muchas veces de poner en una sola persona estas 3 responsabilidades. Y es allí cuando comienzan las situaciones de que los contenidos no cumplen realmente con su cometido. Porque al fin y al cabo, el que sabe del contenido te va a decir, mira, el proceso de la extracción primero pasa por esto, luego por esto y luego por esto. Y yo a lo mejor en el libro, cuando lo leí, tú ves que arranca aquí y termina aquí, pero yo no vi el proceso del medio, ¿verdad? Entonces no puedo ser yo la que sepa de ese contenido para poder detallar exactamente cómo lo voy a alcanzar. Y necesitas al experto para eso, para que el muñequito baile, salte y brinque, y no quiere decir que uno no vaya adquiriendo algunas de esas competencias, porque sí tenemos esa posibilidad, pero siempre es bueno, sobre todo en proyectos que son macro, que tengamos la posibilidad de tener un equipo de trabajo. Eso sí es necesario y claro. Bien, yo voy a reforzar lo que dice Ivonne. Ciertamente los equipos multidisciplinarios son son fabulosos en este tipo de experiencias y learning. Bueno, por supuesto, hay contextos donde, por ejemplo, como lo que se está viviendo en este momento en las instituciones educativas, donde los propios docentes han tenido que desarrollar sus recursos. Por supuesto, una de las cosas que debe darse es un entrenamiento y una capacitación mínima en algunas herramientas que nos den ideas a los educadores para también generar algunos infoproductos, como infografías muy sencillas con Genialis o con Canvas o con Pinterest. Es decir, hay herramientas que con los tutoriales los mismos educadores han entrado en la dinámica y dicen, bueno, no, o educadores y en el ámbito organizacional también algunas personas encargadas de esto. Ahora, como tú lo colocabas ahí, ¿recae exclusivamente? No, no tiene por qué recaer exclusivamente. Ahora, lo que sí es importante es que acompañemos al diseñador de contenido, porque muchas veces el diseñador de contenido se centra en lo que sabe
y en el desarrollo de su contenido y no está viendo si eso está pedagógicamente planteado, si hay criterios didácticos. No, ese no es su fuerte, aunque intenta hacerlo lo mejor posible. Por eso es que ese tipo, incluso eso se diseña en algún tipo de guión, cuando trabajamos en equipos multidisciplinarios, eso se establece en algún tipo de guión que luego pasa a manos del diseñador instruccional, que los revisa con esa lectura de los criterios pedagógicos, se hacen los respectivos ajustes y por lo general esos guiones pasan a manos de un programador o pasan a manos de un diseñador que definitivamente se encarga de la creación del recurso. Entonces, bueno, podemos encontrar un mix de modalidades. Estamos aquí hablándote del deber ser, pero en muchos casos también ocurre que los educadores, y de hecho yo puedo decirlo orgullosamente, de hecho en esta sala están mis queridos colegas y estudiantes de ciencias pedagógicas, a los, bueno, mi mención amada, aquí están mis estudiantes, aquí están mis colegas, muchos de ellos, y sabemos que estamos dedicados a este mundo, ¿sí? A este mundo del diseño instruccional, de todos estos temas, y no necesariamente teníamos todas esas habilidades, y hemos tenido que entrar en esas lógicas. Algunos se han quedado hasta unos pasos, otros han avanzado, y tenemos personas que maravillosamente hoy en día, sin ser programadores y sin ser diseñadores, son unas estrellas en lo que desarrollan. Entonces, lo que quiero decirles con este ejemplo es que los educadores o las personas que están al frente de estos procesos no miren con terror que no es posible hacerlo. Bueno, sí es posible hacerlo hasta donde llegan nuestras competencias. Así es. Vamos a darle, David, creo que tenías la mano levantada. David, tienes tu micrófono todo tuyo. Sí, bueno, gracias, Ivonne. Ok. Fíjate, es muy interesante y muy atinada la pregunta de la compañera, porque es un tema muy sensible, porque en algunos contextos quizás se ha tergiversado un poco el rol del diseñador instruccional. Sin embargo, desde mi experiencia un poco, cuando se van a desarrollar cursos a medida, y muy válido lo que ustedes han comentado, se trabajan estos equipos multidisciplinares que ustedes comentan, y en consecuencia, todo el tema de la construcción de la propuesta gráfica tiene que pasar por manos del experto, porque en este caso es el diseñador gráfico, que de alguna manera es el que tiene la noción de poder crear la composición de los escenarios, personajes, iconografía, entre otros. Sin embargo, también es cierto que el diseñador instruccional en estos tiempos tiene que hacer uso de recursos que se encuentren libres en la web. Si no va a desarrollar un curso a medida, sino un curso de catálogo, hay recursos que se pueden gestionar desde la web, pues. Para ello poder utilizar Flacticon, Freepik o Storyboard para poder tomar algunas composiciones gráficas de la web. Y en el tema de desarrollo, ciertamente desde mi experiencia sí considero que el diseñador instruccional tiene que tener algunos elementos básicos en el manejo de herramientas de autor, porque de alguna manera le permitirá el cómo prever la interactividad que desea en su recurso multimedia. Entonces, sí, para ello tiene que pasar por el filtro de conocer la herramienta y pues poder gestionar algunos objetos de aprendizaje en algunas herramientas de autor o herramientas libres. Bueno, esa era un poco mi participación. Excelente, David. Además, David, colega, amigos, y qué bonito también estoy viendo aquí a Milagros, que es una estudiante también de la Universidad de Ciencia y Tecnología, de la cual también... fíjense, en estos temas hay mucho por hacer, ¿no? Porque ciertamente hay habilidades y competencias que tenemos que comenzar a desarrollar, ¿ok? Y competencias que implican formación y capacitación permanente y parte de la línea. Este encuentro para nosotros es partida, porque dentro de la oferta que queremos generar, no solamente es contar con espacios como estos, sino poder brindar a los participantes y al público en general ofertas de capacitaciones, cursos que sean puntuales, que sean talleres, que nos permitan trabajar con las herramientas. Necesitamos más del cómo, ¿ok? Fíjense que todo lo que nosotros estamos hablando aquí apunta al cómo lo vamos haciendo, ¿ok? Estamos dando esas luces y por supuesto los invitamos, y es parte de lo que luego vamos a ofrecer. Los queremos invitar a no solamente que nos sigan como parte de este emprendimiento, sino que sigamos fortaleciendo
más eventos de esta naturaleza que nos van a permitir ir compartiendo saberes y vamos a generar también espacios donde vamos a detectar cuáles son esas necesidades que están teniendo del otro lado para seguir generando ofertas que sean realmente válidas y sostenibles. Por favor, Saúl, puedes pasar a la siguiente. Bueno, excelente, definitivamente, ajá, el anterior, sí, sí. definitivamente llegamos a el tema de la evaluación, ¿sí? Definitivamente también evaluar en la virtualidad como veníamos evaluando. Ajá. Ajá, bueno, Ya ahorita bien, ya comparto. Gracias. Bueno, lo cierto es que eso es un poco lo que nos está dificultando en este momento donde tenemos como más, sí, más dificultades y más resistencias. Bueno, porque estamos centrados y por eso lo importante es ver algunas palabras claves asociadas con el proceso de evaluación, ¿sí? Verdaderamente estamos evaluando para el aprendizaje, o sea, evaluando para aprender, estamos calificando, estamos midiendo, estamos más bien hacia la línea de acreditando. Es decir, hay algunos términos que están incorporados en este momento en todo este tema de la evaluación. Y entonces, bueno, esa es una de las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cómo aplicar la evaluación en el mundo del diseño instruccional o en el mundo de los ambientes virtuales? Pues definitivamente, una de las cosas importantes es montarnos, y por eso les decía, o sea, evaluar con qué finalidad. Y esa es la primera, porque si venimos acostumbrados a evaluar para calificar, simplemente asigno un valor y no hago ningún análisis, ninguna toma de decisión posterior de ese valor que de alguna manera estoy obteniendo en un proceso. ¿Y cómo lo estamos viendo? Ya estamos encontrándonos que en esta virtualidad el tema no es exclusivamente calificar, e incluso hay algo procesual que está exigiendo otros roles de los facilitadores y de estos mediadores pedagógicos que están frente, o sea, que están haciendo toda la mediación de esta experiencia y que no es solo al final, sino que debería ser concebida a lo largo de todo el proceso. Entonces, bueno, evaluar para encontrar el valor de algo, o sea, en definitiva, cuál es el sentido de la evaluación. Y creo que la virtualidad, pues, nos ha tocado el tema bueno, de pensar que el sentido va más allá de simplemente calificar. Estamos acostumbrados a ver la evaluación como control y presentar evidencia. Es una presentación de evidencia y un control que yo voy llevando. Y de alguna manera, pues, en los ambientes virtuales, la evaluación está exigiendo y está proponiendo tareas y acciones que van más allá, ¿sí? Incluso, la siguiente lámina, Ivonne, porfa, incluso en la evaluación en la virtualidad, pues, nos aproximamos a considerar evidencias que conecten el aula con la vida real, ¿sí? Evaluaciones para el contexto real. Otros elementos importantísimos en la evaluación, y aquí solamente voy a decir palabras porque, bueno, tendremos posibilidad en otros espacios de profundizar, pero aquí entran dos palabras claves en el tema de la evaluación y es el feedback y el acompañamiento. Son dos palabras claves en el proceso de evaluación en la virtualidad. ¿Cuándo contaremos con nuestra retroalimentación y cómo se va llevando? Y este es otro elemento también clave en la virtualidad. Las actividades formativas tienen un rol clave. Fíjense que muchos de nuestros participantes, pues la actividad formativa la ven algo así como no es necesario hacerla, sino que vamos directo a la que va a ser evaluada. Eso pasa muchas veces.
sobre todo en contextos académicos. Si nos vamos a otros contextos, bueno, probablemente esa audiencia tiene otras motivaciones para estar allí, pero fíjense cómo para la evaluación es importante preguntarnos para qué evaluamos, cuál es el sentido de la evaluación. Y aquí entra también el elemento del reto, aquí les coloqué una imagen del reto de Bloom, de esa taxonomía. Y ahí nos vamos encontrando que cuando evaluamos, hay un porcentaje importante de las formaciones que se van quedando en los primeros niveles taxonómicos de esa taxonomía que incluso Bloom nos regala, y lo que han hecho la revisión de taxonomía, pues tenemos un nivel más, aparte de la evaluación, que es crear, y cómo nos invita a subir, ¿verdad? Un poco el nivel de eso que queremos desarrollar desde esos procesos de pensamiento, es decir, no quedarnos solo con el elemento memorístico o simplemente comprensivo, sino ir entonces de alguna forma a procesos aplicados. Entonces allí también se nos tambalea el paradigma de que la mejor forma de evaluar o la más válida, la más confiable es a través de simples cuestionarios o de exclusivamente cuestionarios, que es un poco lo que traemos desde la presencialidad, ¿no? Y no nos cuesta un poco, es un proceso progresivo, abrirnos a otras estrategias evaluativas que nos permitan incluso incorporar ejercicios de autoevaluación, de coevaluación con los pares, nosotros mismos hacer revisión de cómo ha sido mi proceso dentro del tema de la evaluación. Definitivamente, para hacer la selección en la evaluación, es clave en el ambiente virtual definir criterios e incluso socializarlos previamente, que el participante conozca los criterios a través de los cuales va a ser evaluado. Y, por supuesto, la selección de todas esas evidencias, de esa estrategia evaluativa, dependerá de lo que queramos evaluar. Si la evaluación es de comprensión y asimilación de contenidos, si por lo contrario es al desarrollo de las competencias desde el ser, desde el hacer, desde el conocer, desde el convivir, o si son estrategias que nos permiten aumentar el compromiso y la motivación, como un Kahoot, como un Menti, es decir, como una estrategia de gamificación. Entonces, fíjense cómo, por supuesto, hay todavía mucho que profundizar, pero ya empiezan a surgir algunas teorías para la evaluación en los ambientes virtuales de aprendizaje, donde enfatizan e incluso hablan, expresan sobre actividades de aprendizaje. O sea, básicamente la evaluación está orientada a llevar el proceso hacia un desarrollo del aprendizaje. No sé qué piensas, Ivonne, sobre eso. Así es, fíjense, un tema importantísimo y es una de las preguntas y quiero por favor aquí tomármenos unos minutos para los comentarios que han hecho parte del público que nos interesa muchísimo porque además son reflexiones que vale la pena y si en algún momento quieren también levantar la mano, activar el micrófono, estamos todos oídos para poder compartirlo. Fíjense, voy leyendo desde lo más último. Lorena señala que es importante considerar realizar el diseño instruccional, debe contextualizarse a la filosofía de la institución o del ámbito educativo donde se va a desarrollar completamente. Todos estos elementos están casados, son procesos que se desarrollan de manera conjunta, ¿ok? Y no solamente con la institución, hasta por la política pública del país, hasta por los estándares internacionales. Hay toda una línea de procesos y de pasos que tenemos que tomar en consideración, ¿ok? Que en estos procesos no son procesos acabados, no son procesos estáticos, son procesos dinámicos y que tenemos que considerar a la hora de llevar a cabo la implementación de los ambientes virtuales. Muchas veces queremos soluciones muy rápidas y entendemos la dinámica organizacional, entendemos la dinámica escolar, entendemos la dinámica social, ¿ok? Pero sí es importante y rescatamos que en cualquiera de estos procesos no olvidemos que estamos trabajando con sujetos que tienen realidades, con sujetos que aprenden de manera distinta, ¿ok? Y que esto me va a dar una pauta importante para que realmente pueda ser efectivo. Otro comentario señalado por acá,
Rodrigo, me gusta la pregunta donde dice, el diseñador instruccional es en esencia un especialista en diseño gráfico y educación. Rodrigo, yo veo al diseñador instruccional como el gran creador de la experiencia de aprendizaje, ¿ok? Los docentes somos diseñadores instruccionales, por esencia, ¿ok? Y hay personas de otras áreas del conocimiento que se han sumado a esta construcción del diseño instruccional. ¿Por qué? Porque aquí no solamente consideramos elementos didácticos y pedagógicos, también consideramos elementos psicológicos, también consideramos elementos propios de la manera en cómo se aprende a través del uso de la imagen. Entonces, somos los diseñadores de la experiencia de aprendizaje. Por supuesto, aquí pudiéramos, hay mucho de la teoría que está casado en la manera como cada país asume también este concepto, que es importantísimo recordarlo, ¿ok? Y que en esa medida necesitamos pues seguir ofreciendo cosas que realmente a la hora de implementarlas cumplan con el cometido. Está aprendiendo la persona que está del otro lado, está haciendo el efectivo esto que estamos compartiendo, ¿ok? Eso es clave y fundamental, ¿ok? Igualmente, para cerrar esta pregunta y un poco ya ir hacia el cierre de estas ideas de este conversatorio, que por supuesto es el primero de muchos que van a venir de aquí en adelante. Milagros preguntaba, dentro de los expertos o el equipo multidisciplinario está el animador digital, ¿correcto? Debería estudiarlo para tener esa competencia y mejorar mis diseños instruccionales, fíjense. Hay algo que decía el colega David cuando participó, y es que los que estamos involucrados en este tema de la formación permanente, sí, no importa en qué área del sistema educativo nos encontremos, necesitamos tener un conjunto de competencias. Ciertamente, entre ellas una tiene que ver con el manejo de lo digital, pero no quiere decir con esto que yo tenga que convertirme en el máximo experto. Acuérdense que con esto de las tecnologías salen muchísimas aplicaciones. Hoy sale una y mañana sale la versión siguiente. Entonces, allí lo necesario es que nosotros tengamos claro cuál es el proceso. Pongo un ejemplo. Yo no hablo de Word, hablo de procesador de texto. ¿Por qué? Porque yo puedo tener procesador de texto usando Word como programa ofimático, pero lo puedo tener a través de Google Drive, por ejemplo, o lo puedo tener a través de cualquier otro aplicativo. Y sigo haciendo procesamiento de texto. ¿Me explico? Yo puedo hacer como programa ofimático, pero puedo hablar también de gestión de datos alfanuméricos y yo puedo trabajarlo con distintas herramientas. Entonces, aquí el centro es cuál es el proceso que está por detrás y que cuando vayan apareciendo software, por supuesto, la actualización siempre va a ser un punto clave. Y era lo que señalaba uno de los importantes que apuntan las tendencias en el tema del e-learning, es que necesitamos ir capacitándonos en cosas que son como muy puntuales. ¿Ok? Y aquí nosotros estamos presentando ese abanico de posibilidades orientadas a todo lo que está cuando hablamos de los retos y desafíos de los ambientes virtuales. De allí, por favor, Saúl, te voy a pedir que avances en las láminas, por favor. Solo quería agregar, Ivonne, que acá Milagro nos dice, ¿podría yo evaluar solamente de manera diagnóstica y formativa sin tener en cuenta la sumativa? Bueno, ciertamente en el proceso evaluativo la diagnóstica tiene una función y una finalidad, nos da unos datos iniciales, la evaluación formativa también tiene, como quien dice, su finalidad, nos permite llevar el proceso con todos sus mejoras y por supuesto sin tener en cuenta la sumativa, pues muchas veces esa sumativa, porque fíjate que hay experiencias de aprendizaje donde no necesariamente tú evalúas al final de manera calificada y estricta, pero haces algunas experiencias aplicadas y podemos incluso seleccionar estrategias donde evaluemos sin que el participante se sienta necesariamente evaluado, ¿sí? Pero es parte de lo que tú vas diseñando. Ciertamente depende del tipo de formación, si la formación es conducente a una acreditación, diplomado o alguna licencia en particular, pues siempre va a estar el elemento de entregar un valor cuantitativo para que, bueno, digan, al menos obtuvo esto de esta forma. Pero por supuesto va a depender del contexto en el que lo estés, en este caso no lo estés aterrizando o lo estés analizando. Bueno, Ivonne, cuéntanos esto tan interesante de la accesibilidad y bueno, por supuesto también es parte de las brechas
y es parte importante en todo este proceso, dependiendo del país, incluso donde estemos ubicados y de las realidades que estemos viviendo. Así es, fíjense. Estos últimos puntos todos están muy relacionados porque ya vamos entrando para dar cierre a esta excelente tarde que hemos compartido con ustedes y que tiene que ver con al momento de la implementación, qué consideraciones debo tomar en cuenta, ¿no? Y esto pasa por cualquier desarrollo de recursos y ofertas académicas. Uno tiene que ver con el elemento de la inclusión y la accesibilidad, entendiendo estas no solamente relacionadas a las personas con algún tipo de discapacidad, sino con la comprensión de que en nuestras aulas de clase, en nuestras oficinas, en nuestra sociedad, tenemos diversidad de maneras de aprender, que tenemos distintos estilos, hay auditivos, hay quienes son más visuales, hay quienes son más kinestésicos, y ante esa variedad y ante esa, además, la diversidad que tenemos en esas formas en cómo aprende, nosotros tenemos que lograr tener en cuenta que el diseño de nuestras experiencias, no te preocupes, Conde, tranquila, sabemos que la conexión está fallando en algunos sitios, es lo normal, y no se preocupen porque la grabación de la sesión se las vamos a hacer llegar a todos los que se han inscrito en este conversatorio, ¿ok? Con el material de la presentación y su respectivo certificado. Así que por eso no se preocupen, porque aquí lo que queremos es un poco esta conversación y poder tener también su punto de vista. Entonces, fíjense, bajo esa visión, el que nosotros podamos considerar estos tres pilares, que es entender cómo desde cada región se asumen estos modelos de discapacidad, es un punto importante. Pero también va asociado a cuáles son las políticas y lineamientos que existen a la hora de desarrollarlos y, no menos importante, lo que implica es decir, cómo yo diseño esa experiencia, cómo yo cuando hago mi planificación, cuando diseño el score que quiero subir, cuando genero la infografía, pienso en estos distintos estilos, ¿ok? Esa es una recomendación importantísima que tenemos que tomar en cuenta y para ello, por supuesto, hay desde los aplicativos y software que se utilizan para personas con discapacidad hasta el desarrollo de diversas estrategias y también aplicativos que ayudan a poder presentar información de manera diversa, o sea, imagen, audio, texto, etc. Saúl, por favor, la siguiente. Mitos que tenemos con relación a esto de la accesibilidad. La accesibilidad es para personas con discapacidad y en especial para aquellas cuyas consecuencias sean menos notorias. Eso es falso. Hablar de accesibilidad implica pensar en la diversidad que tenemos en un espacio de aprendizaje. Las barreras a la accesibilidad en entornos virtuales se resuelven aplicando las normas de accesibilidad web, tanto como para los materiales como para los entornos educativos digitales. Existen normas como la ISO, ¿okay?, que tienen estándares que están establecidos para medir si una plataforma, si un recurso cumple o no con criterios de accesibilidad. Sin embargo, hay todavía algunos requerimientos de forma, de fondo, de errores ortográficos, de plagio de información que todavía creo que hay que seguir fortaleciendo para realmente lograr recursos que sean completamente efectivos y eficaces y que además cumplan con el cuidado y la ética cuando manejamos esta información. Un curso virtual accesible requiere que todos sus materiales y recursos sean 100% accesibles. No necesariamente. Tenemos estudiantes, tenemos participantes, tenemos colegas, una organización que no necesariamente cuentan con la cantidad de recursos. Entonces, el tema de la conexión hoy día es una preocupación a nivel mundial y tenemos que pensar en esa diversidad para que realmente podamos llegar al nivel de inclusión que requiere cualquier sociedad. Ya voy a dar la palabra, que alguien tiene por allí la manito levantada. Me informan quién, por favor, si desea participar en estos momentos. ¿Puede activar su micrófono? Sergio, puedes hablar, que te están dando la palabra, y después tenemos a Milagros también con la manita levantada. Saludos Excelente, a todos, sí. ¿Qué tal? Mucho gusto, soy Sergio Navarro. Gracias. De Nicaragua. Igual me sumo a la iniciativa de sobre todo los retos que tenemos ante este nuevo contexto educativo y sobre todo dos cosas, que una respecto a la actualización docente constante en el tema de actualidad y la pregunta en torno a cómo vamos a hacer para despertar la motivación en el estudiante, porque en este cambio de época o época de cambio habrá que motivar a los docentes y motivar a los estudiantes para estos nuevos retos. Gracias.
así es, Sergio. Interesante reflexión. No es un trabajo solo de un lado. Aquí tenemos que ver el binomio de la enseñanza y el aprendizaje y todo lo que está a su alrededor. Los actores educativos que participan, la familia, el personal directivo, docente, la propia comunidad. La educación es un proceso social, ¿ok? Y eso no podemos perderlo de vista, ¿ok? Incluso, y Ivonne, creo que ajá. Disculpa, incluso las nuevas metodologías que también se proponen nos van llevando, por ejemplo, cuando hablamos de una gamificación, cuando hablamos de metodologías como la metodología de aprendizaje basada en juegos, la metodología de aprendizaje, por ejemplo, resolución de problemas, el storytelling que está basado en historia. Es decir, cuando entramos un poco en revisar esas metodologías de aprendizaje, también nos invitan a un poco entrar en una forma distinta de plantear la experiencia de aprendizaje, y eso va orientado directamente al tema de generar espacios que toquen la motivación. Por eso el tema de la gimnasia cerebral y de hacer algún tipo de ejercicio de movimiento que conecte con sus hemisferios. Es decir, esas nuevas estructuras, esas nuevas propuestas de la ruta pedagógica, de esa secuencia didáctica, creo que tal como están planteadas en estos ambientes de aprendizaje, en estos ambientes virtuales, apuntan a enfocar la atención, a saber que incluso las sesiones son mucho más cortas que las que teníamos en la presencialidad, porque hay un tema de la curva de atención. Entonces, bueno, creo que de eso se puede profundizar mucho más, pero es como para darle una respuesta, una pequeña antesala a la respuesta de nuestro socio de aprendizaje. Gracias por tu participación. Y ahora Excelente. Milagros tenía por allí una pregunta. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, Milagros. Sí, soy de Panamá y bueno, mi pregunta hoy va para lo que es la inclusión y la accesibilidad que conversaba la profesora y mi profesora también, Yvonne Harvey, donde habla acerca de los diseños instruccionales para estos tipos de estudiantes con necesidades especiales. O sea, mi pregunta es la siguiente, ¿hay que diseñarles a ellos aparte una aula virtual adecuada a sus necesidades? Porque claro, cada uno tiene diferentes necesidades, ¿verdad? Cabe la redundancia. Por ejemplo, algunos tienen de visión, otros tienen de audición, ¿verdad? Algunos tienen algunos de problemas motores. Entonces, cosas como otros de aprendizaje, en el caso de los limítrofes. Entonces, ¿cómo se haría? ¿Hay que hacerle un aula virtual a cada uno de ellos? Gracias. Excelente pregunta, Milagros. Hacerla distinta ya genera exclusión. ¿Ok? Es un gran reto. Es de los más grandes retos que podemos tener en este tema de la educación. Pero fíjate que allí es importante el proceso de mentoría y de monitoreo que nosotros podamos llevar de manera un poco más personalizada. Pero nosotros podemos generar un mismo ambiente con recursos que tengan, por ejemplo, audio, con recursos que cuando tú los diseñes piensen en que estas personas, por ejemplo, con alguna discapacidad visual, puedan leerlos y revisarlos en los software especializados para ello, que tengamos conocimiento de algunos términos relacionados con el manejo del color, el manejo de la forma, el tamaño de una letra, ¿ok? Y que además, no solamente pensando en algún tipo de alumno con discapacidad, es que tenemos estudiantes con diversos estilos de aprendizaje. Yo, por ejemplo, puedo escucharte todo el día, pero yo necesito leerlo. Yo debo leerlo para poder captarlo porque es mi manera de aprender, ¿ok? Entonces, dinámica, allí lo que funciona es que cuando tengamos en nuestras aulas de clase estudiantes que tengan alguna característica distinta y en mayor proporción, hacer un trabajo de tutoría más personalizado, pero no es necesario excluirlo. Les digo, y aquí hago un paréntesis muy rápido, yo tuve la posibilidad de trabajar en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2019. Y Saúl, que forma parte, es socio y dueño también de Zaire Consultores, también estuvimos allí. Y les digo algo, en estos temas creo que la discapacidad está en nosotros. El no comprender lo que ellos pueden lograr alcanzar está en nosotros.
Entonces, creo que allí toca un poco de formación por parte de los docentes. Hay cosas que tenemos que seguir fortaleciendo. Yo siempre he dicho, el estudiante de educación debería aprender lenguaje de señas. El estudiante de educación debería aprender del lenguaje braille, por ejemplo, la lectura braille. ¿Por qué? Porque debería ser parte de las competencias. Pero bueno, eso es todo un camino a transitar, que no dista de que vayamos en ese campo de los psicopedagogos o de los que estudian educación especial, que se respeta, por supuesto, las áreas de conocimiento, pero son manejos que poco a poco nosotros podemos ir con las tecnologías, con el desarrollo de tutoriales, tenemos grandes posibilidades de poder llegar a mayor cantidad de personas. Y les digo que hay aplicativos, materiales, un poco darse el espacio para ir dando, y nosotros, por supuesto, también a través de Sair Consultores vamos a ir ofreciendo que van a tener una metodología tipo taller que ayuda un poco a ir dándole también algunos de estos tips y estas herramientas que estamos seguros que les pueden ser de muchísima utilidad. Por favor, Saúl, la siguiente. Voy a ir tratando de cerrar estas ideas y dejamos el espacio que nos quede para conversar. Cuando hablamos un poco de estas competencias de este facilitador virtual, ciertamente, como lo señalaba Escámpola, ahora no es únicamente esas competencias que tienen que ver con el diseño, con el desarrollo. Aquí tenemos toda una amplia gama de escenarios en donde nos tenemos que distribuir. Y cuando hablamos y fíjense que no hablamos del docente virtual únicamente, hablamos del facilitador, del mediador, de ese gerente que necesita mostrarle a sus empleados, a su equipo, cómo se trabaja determinado proceso, del empleado que necesita, o del dueño de una empresa que necesita mostrarle a su pequeño equipo cómo se trabaja o cuál es el enfoque con el que quiere desarrollar. De una u otra manera, todos nos encontramos en un proceso de enseñanza y aprendizaje permanente. Entonces, tenemos que tener la capacidad de tener competencias pedagógicas y didácticas que están muy asociadas a nuestro campo. Tenemos que tener la posibilidad de tener competencias digitales y técnicas, para hacer uso de las herramientas, pero hacer un uso efectivo, que eso es bien importante. Psicoafectivas necesarias, porque estamos trabajando, insisto, con sujetos, con objetos, son sujetos participantes de la enseñanza y el aprendizaje. Comunicativas, para poder establecer ese nivel de interacción y de comunicación real, y sociales, porque nosotros tenemos que apuntar a generar nuevos ciudadanos que tengan elementos de liderazgo, de comunicación, de cooperación y de trabajo en equipo. Por favor, Saúl, la siguiente. Y allí, Escámpola, ahí también puedes dar algunas ideas importantes relacionadas. Fíjense que hacemos una pequeña clasificación entre esto que llamamos el facilitador virtual con tareas y algunas características. La palabra. Sí, de hecho, definitivamente en lo que vas explicando, el facilitador virtual es una pieza clave, porque se convierte, fíjate que estamos hablando de un dador de contenido, estamos hablando de un facilitador que acompaña el proceso. Y que de alguna forma va orientándolo. Valdría la pena que cada uno de nosotros en un proceso personal pudiéramos preguntarnos qué tipo de facilitador virtual quiero ser o qué tipo de facilitador virtual soy, ¿sí? Me caracterizo como facilitador virtual porque, y sería interesante que cada uno de ustedes pueda hacer ese ejercicio, porque definitivamente un facilitador virtual, bueno, ahí tenemos algunas características. Es motivador, es creativo, gestiona definitivamente un espacio de aprendizaje, tiene que incorporar habilidades para la escucha, para ser empático, para ser proactivo, ser un orientador, un buen comunicador. Entonces, si observamos las imágenes que están en la parte de abajo, allí también en forma de imagen, algunas características, cómo acompaño los ritmos, fíjense que ahí llega uno, o sea, victorioso, pero vienen otros atrás, y cómo el que cada quien vaya a su ritmo no entorpece la experiencia, y sin embargo ese mentor, ese facilitador, pues está allí acompañando el proceso. Definitivamente, el facilitador hoy hay unas características que describen un facilitador más cercano, el elemento psicoafectivo es muy
muy importante. Y bueno, por supuesto, ahí tenemos algunas tareas, no son todas, pero algunas tareas que el facilitador virtual está llamado, ¿no?, a asumir, a planear el diseño instruccional, a un diálogo didáctico, a estar centrado en el aprendizaje, a ser un facilitador, a seleccionar metodologías, modalidades y crear actividades, incluso administrar las plataformas, porque por supuesto aulas en la virtualidad pueden estar en una plataforma LMS o definitivamente pueden modalidades, y es importante que ese facilitador, por supuesto, entre en esos diálogos. Definitivamente, Ivonne, el docente se convierte, o el facilitador, se convierte en un facilitador de procesos, y eso es clave, y un asesor del aprendizaje. Definitivamente la incorporación y el uso de las tecnologías, de las herramientas digitales, de todos estos materiales, el facilitador está llamado a desarrollar. Fíjense que ya nos decía Ivonne las competencias, hay todas unas competencias tecnológicas y ustedes nos los decían antes, entonces ahora tenemos que ser nosotros exclusivamente los responsables de los recursos. Bueno, estamos llamados a desarrollar también esas competencias tecnológicas, que podamos utilizar una herramienta, que podamos desarrollar una clase con una pizarra virtual o una experiencia de aprendizaje. Definitivamente entonces el facilitador virtual, ahí tenemos todas unas características a los que estamos invitados, y por eso lo importante del papel de la capacitación y la formación es fundamental para mejorar, por supuesto, la calidad de los procesos y para el desarrollo de esas competencias en cada uno de los docentes, en cada uno de los facilitadores y los que están a cargo de grupos donde desarrollan experiencias de aprendizaje. Así es, así es. Y ya para ir cerrando, por favor, Saúl, la siguiente. Fíjense que arrancamos entendiendo este nuevo elemento elemento del ambiente de aprendizaje ahora marcado por ese sello transversal de la tecnología, ¿no? Del virtual, de estos nuevos escenarios. Y queremos cerrar porque hay un punto que es sumamente importante cuando hablamos de estas nuevas maneras en la que estamos conviviendo, que es el ciudadano digital, ¿no? Y aquí son más preguntas para la reflexión, porque sí queremos que podamos tener ya otro nivel de interacción, ¿ok? En entender cuáles son las nuevas reglas de este juego social. ¿Quiénes participan en esta dinámica de lo virtual? ¿Cómo lo hacen? ¿Y desde dónde se juega? Fíjense que son 4 preguntas que dejo como parte de esta reflexión, ¿no? Y a entender además que cuando hablamos de esa ciudadanía digital, hablamos de entender que aprendemos a usar las herramientas digitales, sí, pero también tenemos que aprender a usar de manera responsable, efectiva y con sentido, ¿ok? Y manteniendo ahora este nuevo concepto de identidad digital. Hay una frase que impacta y que se la digo a mis hijos, a los estudiantes y a cualquier espacio donde yo me pueda encontrar. Muchas veces somos lo que publicamos. Hoy en día las ofertas laborales, los puestos de trabajo, te stalkean por utilizando el término, parte de eso que publicamos. Y somos además un todo. Somos el profesional, o sea, yo le digo siempre a mis estudiantes, ustedes van a encontrar a Ivonne Harvey, la profesora, Miss, la maestra, como quieran llamarme, van a encontrar a la esposa, a la madre, ¿okay? A la que le encanta un buen café, a la bailadora. Construimos una imagen y una identidad digital, ¿ok? Esas son nuevas competencias que tenemos que enseñarle a nuestros usuarios finales de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Que también requerimos generar todo un proceso de creatividad digital y una creatividad que parte, no es necesario inventar el agua tibia. Podemos reutilizar los recursos. Aquí cobra importancia el concepto de recursos educativos abiertos, la posibilidad de poner a la disposición de otros las buenas experiencias, ¿ok? La certeza de que espacios como este los vamos a tener digitalizados y los vamos a compartir, porque el saber es de todos y es colectivo, y que queremos seguir apoyando y propiciando espacios de formación que ayuden a que todos crezcamos, porque el tema del e-learning no acaba, ni es nuevo,
¿ok? Pero que sí tiene nuevos desafíos porque la misma pandemia nos ha obligado a eso en algunos de estos escenarios. Y toco el tema del emprendimiento digital porque también están surgiendo toda una línea de acciones que están apuntando a cómo resolvemos problemas y generamos soluciones a través del uso de estas tecnologías digitales. La siguiente. Ivonne, Y analizando, ¿sí? definitivamente esto que comentas, como facilitadores, esas competencias del ciudadano digital, fíjense que estamos llamados los facilitadores, pero también nuestros socios de aprendizaje, nuestros participantes. O sea, cómo a través de lo que hacemos también propiciamos el desarrollo de esas competencias. Entonces, bueno, es interesante conocer y saber que están ellas allí, porque es entrar en una nueva lógica, es entrar como en nuevos términos, en nuevos escenarios, y bueno, lo ideal es que en todo lo que diseñemos, pues esté presente la posibilidad de contemplar estas competencias para... Así es, Cámpora. Y por favor, Saúl, la siguiente. Y fíjense que cerrando un poco a la larga, lo que estamos requiriendo son ciudadanos, ustedes, nosotros, que tengamos ciertamente, sí, competencias tecnológicas, pero ¿para qué? Para un uso y manejo racional de estas herramientas. No son moda. No debemos verlas como moda, como tendencia, sino como un sentido de utilidad y pertinencia. Que tenemos que tener una competencia informacional. ¿Cómo hacer para que de esos 7.833.000 archivos que encontramos en Google, cómo saber cuál es el que me sirve para hacer un trabajo, para buscar la información fidedigna cuando sabemos que todo puede publicarse? ¿Ok? Entonces allí me convierto ahora no solamente en un espectador de la información, sino un espectador crítico, y ahora también me convierto en autor y constructor de ese contenido que va a través de las redes, ¿no? ¿Cómo desarrollamos una competencia cognitiva genérica? ¿Cómo convertimos esa información en conocimiento que sea útil? Una frase que voy a repetir hasta el cansancio: el conocimiento es realmente útil si está donde se necesita. Es una frase de que marca un antes y un después también en mi vida profesional. De nada sirve que sigamos generando experiencias aisladas sin darle un sentido de utilidad. La competencia de ciudadanía digital, entendiendo que vivimos en un mundo que se desdibujan las fronteras, pero que definitivamente nos une, pero también nos puede separar si no sabemos diseñarlas e implementarlas de manera correcta. Y en este proceso de alfabetización múltiples, donde desarrollamos una cultura distinta, una cultura del audiovisual, de lo icónico y de estos nuevos lenguajes que nos están acompañando. Y por eso, como parte, una frase que quiero ya para el cierre, por favor, Saúl, de un autor que es de vieja data, pero que tiene una vigencia importante, que es Alvin Toffler. Él tenía unos libros que sacó una trilogía en los años 70 que hablaba de la primera, la segunda y la tercera ola, ¿no? Y él señalaba que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. Ese es nuestro mensaje. La siguiente, por favor, Saúl. Ese es nuestro mensaje con el que queremos cerrar con ustedes. Que sepamos que hay una posibilidad importante con el tema del e-learning y que tenemos todavía muchos retos para seguir compartiendo juntos. Y desde Sair Consultores, desde todo este equipo maravilloso, que además vamos a tener distintas áreas, no solamente orientadas al tema del e-learning, se viene todo un proceso de capacitaciones para áreas del saber que están requiriendo pues la fuerza del e-learning para potenciar y para poder llegar a mayor cantidad de público, y donde deseamos, por supuesto, que cada uno de ustedes se sienta con la confianza y la libertad de acompañarnos en esta ruta de aprendizaje. Y por supuesto, nuestro total agradecimiento de que pudieran estar aquí. Se pasaron pues rapidísimo estas horas, ver sus comentarios. Nos han llegado por el correo electrónico también, y nos encantaría, si están en la disposición de prender sus cámaras, también lo pudieran hacer, y de el micrófono, qué les ha parecido y qué más esperan también de nosotros. Bueno, Los buenas escuchamos. tardes. Nuevamente yo por aquí. Nos gustaría escuchar algunos. Sabemos que ha sido un poco extenso a pesar de que se ha ido rápido.
pero estamos bien seguros de que van a lograr volver a querer vernos pronto. Milagros Hernández. Bueno, realmente me ha parecido excelente todos los temas que se han tratado esta tarde, ¿verdad? Porque realmente, como lo han dicho, pues esto es un reto, un desafío para todos nosotros, los docentes. Así que todas estas clases de conversatorios que nos podamos ayudar y ver en qué podemos mejorar, ¿no? Para poder así realmente mejorar nuestro sistema educativo, ¿no? Con nuestros estudiantes, porque ahora mismo tenemos una generación diferente a la cual yo empecé en el 2003. Es una generación muy... No saquemos cuenta, Milagros, no saquemos cuenta, tranquila. Sí. Así que excelente, muchas gracias. Gracias a ti, Milagros. Gracias a ti. Tenemos una generación de adultos contemporáneos, por favor. Excelente. ¿Quién más tiene la palabra? Vamos a leer aquí algunos de los comentarios. Si alguno tiene el micrófono totalmente disponible. Natacha, vi que activaste. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, yo estoy súper feliz de estar aquí, a pesar de que no estoy ejerciendo. Yo soy graduada también en Ciencias Pedagógicas. Mi madrina es Cámpola, pues es un honor estar aquí. Para mí este conversatorio pues me llena de muchísima información para con las maestras de mi hijo. Yo tengo un niño de 4 años y medio y bueno, ya sabemos cómo se está manejando todo el proceso de aprendizaje de nuestros niños actualmente. Entonces para mí todo este contenido pues me lleva a pensar mucho en brindarle opciones, sugerencias, alternativas a las maestras de mi niño y pues a todo aquel que lo necesite, porque considero que es vital en esta actualidad, de verdad que sí. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas tardes. A ver. Buenas tardes. Bueno, con respecto a la información suministrada, realmente la felicito. Es mi primera participación vía Zoom o por esta plataforma. Digamos que toda esta pandemia o todo, digamos, tiene su pro y tiene su contra. ¿En qué sentido? Exacto. Porque a nosotros como docentes nos da esa perspicacia que quizás que con la tecnología no hemos tenido la oportunidad de profundizar. Nos ha permitido interactuar un poco más, incluso para yo abordar a la plataforma de Zoom tuve que solicitarle el apoyo a mis hijos para decir cómo se escribe, cómo hablo, qué hago y cómo es, mamá, es así, es asado, a pesar de que ellos están recibiendo sus clases cada 15 días, se las pasan vía correo electrónico. No ha sido fácil, porque a pesar de que estamos en una nueva era, son chicos tecnológicos, en su mayoría están metidos de pleno en la tecnología. Llega un momento que aborrecen el sentarse hasta en la computadora por las mismas clases que no son interactivas, como lo acaban de decir allí. Los docentes se fijan, a pesar de que están en sus casas laborando o planificando una actividad, es como muy neutral, no le dan como ese sentido de participación a los mismos estudiantes en las clases. Lo digo por la experiencia de una primita que apenas está en primer grado. Ella tiene 7 años y todos los días tiene que levantarse a un horario fijo, colocarse el uniforme, el docente pasa la lista, la niña se tiene que parar y ver que tiene la uniformidad completa en la clase, y que llegó un día que le dijo a su abuelita: no me prendas el video, que los maestros no me vean, y lo que hizo fue colocar el audio y le dijo: profesor, presente. Yo hoy voy a jubilarme, tengo sueño. Quiero irme a mi colegio. Así tal cual la niña se expresó, y la abuela se quedó como que, bueno, o sea, porque ellos quieren ya el estar en clase, las condiciones no están dadas en muchas instituciones, son las aulas pequeñas,
los mismos docentes no tienen esa iniciativa, o quizás, digamos, en el caso de Venezuela, esa desmotivación con respecto a los pagos que ellos reciben. Tienen alternativas, los padres no tienen como ese nivel de instrucción o esa paciencia o esa pedagogía para trabajar con el mismo niño, y tienen que recurrir a un tercero. En su mayoría son niños que están con algún familiar o con algún conocido. En su caso tengo un estudiante que fue dejado con su madrina. La mamá se fue a Perú, el papá se fue a Ecuador, y el niño tiene una condición especial, y la madrina manifiesta lo que conoce del niño, más muchos casos de datos de salud integral que no se conocen. Y con este tema de la pandemia, o sea, el niño está completamente, la parte socioafectiva, muy afectada. Fíjate, Rosemary, perdona que te interrumpa, súper interesante tu comentario, y quiero rescatar unas ideas que son fundamentales para todos los que estamos presentes, porque además has dado con muchos elementos importantes de esto de la educación virtual. Uno, que no podemos perder de vista el elemento afectivo y para generar esa empatía. ¿Okay? Yo creo que en estos días leía, creo que fue nuestra colega amiga Raiza que me compartió, los nuevos líderes. Tenemos que aprender a generar en lo que hacemos. Una de las cosas que creo que hay una carencia importante en estos momentos es sentirnos, generar propuestas que lleguen realmente a las personas. Generar propuestas educativas donde todos se sientan involucrados. Y tenemos una tarea importantísima todos y todas, como padres, como ciudadanos, en cualquier lugar del mundo donde nos encontremos. Parte de nuestra misión, nuestra necesidad, nuestra intención es seguir generando espacios que ayuden a formarnos, espacios que ayuden a darnos herramientas, ¿ok? Y estamos sumamente agradecidos, Rosemary, de que hayas compartido tu experiencia y de que además ves a ver también posibilidades para bueno, ese nicho de mamás, de papás, de representantes que también están ávidos de capacitaciones, y por supuesto tengan la certeza que van a saber de nosotros, van a seguir conociendo de nosotros. Ustedes han sido, bueno, privilegiados en el sentido de que al ser nuestro primer conversatorio que estamos lanzando en este 2021, pues van a, dentro de las ofertas que vamos a ofrecer, pues ya les llegará información a sus correos electrónicos por haber participado, y para que nos sigan en nuestras redes, que nos den un like, que sigan compartiendo con nosotros, que compartan estas experiencias, qué les ha parecido. Esa es parte de las comunidades y de las redes que tenemos que seguir fortaleciendo, ¿ok? Eso nos ayuda a sumar. Si les ha gustado a ustedes, pues inviten a otros a que nos sigan, y a nosotros, por supuesto, seguir ofreciendo espacios como este. Y quiero, por supuesto, cerrar con algunos de los comentarios, porque sé que ya pasamos nuestras 2 horas de conexión y sabemos la importancia del tiempo para todos. Gracias, Conde, por tu, María Esperanza, por tus comentarios. A todos no se preocupen, que quienes vieron, tenemos el registro de todos sus correos electrónicos y les va a llegar toda la información, su certificado de participación y el material que hemos compartido con ustedes. Excelente, aquí también estamos teniendo este contacto. Sergio, no te preocupes, que vamos a guardar también tu contacto telefónico, nos vamos a poner en contacto contigo, y agradecerles, invitarles a otros a que nos sigan, a que esto que les gustó a ustedes pues también pueda ser viral para otros, porque estamos dando información que sabemos que es efectiva, que nuestra experiencia en estos años la hemos comprobado, y darle las gracias, de verdad que hemos disfrutado muchísimo, de verdad que sí. De verdad que sí. Si pudieran... Realmente gracias a todos, y que sigan manifestando su interés por las redes nuestras, y nosotros estaremos pendientes de poder responderles igualmente. Nos encantaría si pueden encender dentro de sus posibilidades la cámara para ver si nos podemos tomar una fotito para compartir en las redes, y que cada uno de ustedes se pueda ver también reflejado dentro de esta tarde tan maravillosa. Pues estaríamos completamente a gusto. Vamos a ver. Todos acomodándonos, por supuesto. Ajá. Ya alguna, aquí estamos. Vamos a dar un minutito más que encendamos rapidito las cámaras. Gracias, Isaida, Alana, María Esperanza. Muy bien, voy a ir tomando la primera. Vamos a ver mientras se van conectando.
para ir dejando registros. Me encanta ver sus rostros. Excelente. Excelente. Aquí también todo el equipo también está tomando screenshot de pantalla. Muchísimas gracias, de verdad que súper agradecidos. Bonita manera de cerrar el primer mes del 2021. Desearles a todos que se cuiden muchísimo. Nos tocan tiempos complejos por arrear, pero estando juntos y cuidándonos vamos a salir adelante, de verdad que sí. Esa es la esperanza que tenemos. Muchísimas gracias, Gracias por su a participación, todos por estar participar. aquí. Sí. Un Feliz aplauso tarde. para ustedes también. Feliz noche Gracias. para todos, Gracias. para los que están en España. Un saludito. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Bye. Chao.